Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga, tengan un lindo día. Vamos a iniciar nuevamente nuestra escuela dominical, hoy domingo 25, donde, cierto, hoy todo el mundo o todo nuestro país, cierto, va a estar atento a todo lo que ocurrirá, si se eh, hará o no una nueva constitución. Esperemos que Dios se glorifique en nuestras vidas y que Dios nos guarde en todo momento. Ahora, no por esto nos vamos a dejar de ser edificados. Entonces, vamos a realizar igual nuestra escuela dominical, ¿ya? Usted la va a ver, yo la voy a hacer un poquito más temprano, la voy a estar subiendo para que a la hora que usted encuentre disponible, la pueda ver. Nuestro estudio de hoy está en Efesios capítulo 4. Estamos en el capítulo 4, nos queda del 11 al 16 para terminar este tema en específico, ¿ya? Y nuestro texto está en Colosenses 2:19. Le vamos a dar lectura, luego vamos a orar y vamos a iniciar nuestra clase de escuela dominical. Efesios capítulo 4, del 11 en adelante. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Y podamos hablar de su palabra hoy. Vamos, el texto está en Colosenses capítulo 2, verso 19. Dice así: y no asintiendo de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Padre, le damos gracias por su bondad, por su misericordia. Clamamos a usted, Señor, porque si bien es cierto, usted nos ha llamado a nosotros para edificarnos, para hablar de su palabra, pero también sabemos de que no lo podemos hacer sin la dependencia de su Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que seamos llenos de Él, que nuestros oídos puedan captar y nuestra mente entender, nuestro corazón guardar, ¿cierto? Todas estas enseñanzas para cuando sea necesario, para que podamos tener una vida, Señor, acorde a su voluntad, para vivir como usted quiere que vivamos, Padre, para vivir dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro hogar, en nuestra comunidad. Usted nos ayude, nos dé fuerza, siga con nosotros siempre. Le necesitamos, mi Dios. Nosotros no podemos ser autosuficientes, no podemos vivir el cristianismo en autosuficiencia, sino que es usted quien pone en nosotros, Señor, el deseo, el anhelo de servirle, el deseo de orar, el deseo de conocerle, Padre eterno. Y también nos guía hacia la verdadera revelación de su palabra. Y líbrenos, Señor, de las falsas enseñanzas. Rogamos su misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase de Efesios.
Efesios 4:11, ¿cierto? Dice, y él mismo, necesito una hoja de más, y él mismo, Jesucristo, estamos hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿cierto? Para poder ver este pasaje. Nosotros hemos visto, ¿cierto?, que a nuestro Señor se le ha conferido toda autoridad en la iglesia, toda soberanía para tocar los dones espirituales. Y esto lo vimos la semana pasada. Hablamos acerca de la unidad. Los primeros versos, hicimos 2 videos, de los versos 1 al 6, ¿cierto?, donde habla de la unidad, de todo aquello que nos une y cómo debemos vivir dentro de la iglesia, acercarnos en humildad, acercarnos en mansedumbre, con paciencia, dominio propio, y todas estas cosas Dios nos las enseña para que vivamos. Y cómo muestra su doctrina, ¿cierto? Que todo aquello que nos une, un solo Señor, un solo cuerpo, ¿cierto? Un solo espíritu, el mismo bautismo para todos, ¿ya? Porque aquí no hay un bautismo especial para unos y para otros, no. El mismo bautismo, el Espíritu Santo bautizó, ¿ya? El que haya preparado los oficios, que es lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Y los dones entregados son diversos, obviamente que sí, y habla de la diversidad. Por eso grabamos un segundo video, porque ahí ya hablaba de la diversidad de los dones, pero a pesar de esa diversidad y a pesar de que a unos se les entregó oficios, ¿ya? Eso no quita que tengamos unidad, seguimos teniendo el mismo Dios, todos hemos sido perdonados y podemos ir agregando mucho más. Todos hemos sido perdonados de nuestros pecados, ¿ya? Todos estábamos en la misma condición espiritual antes de que el Señor nos alumbrara. Obviamente que cuando nosotros hablamos del Señor, y a veces creo que caigo en el error de no mencionar esto, porque parece ser de que nosotros no tenemos una responsabilidad delante del Señor, sino que yo creo en la soberanía de Dios y que Él, si es que Él no nos da nueva vida, nosotros no podemos ver, nosotros no podemos entender, nosotros no podemos vivir la vida cristiana. Nosotros no podemos ser salvos, porque sin la comprensión de quiénes somos, sin nuestra humillación delante del Señor, nunca le vamos a recibir a Él como nuestro Señor. Entonces, Él hace una obra, pero nosotros somos responsables. Como lo cual, también, todo hombre es responsable, ¿ya?, de no aceptar a Cristo, a pesar de que Dios es quien da salvación. Y lo dije en algún video, en alguna grabación. Nosotros no tenemos, yo no tengo por qué estar defendiendo a Dios. Dios es Dios. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y tiene compasión de quien quiere tenerla. Yo doy gracias a Dios que tuvo compasión de mí y tuvo misericordia de mí. Y exalto su nombre por lo mismo, porque Él tuvo misericordia de mí. Pero no puedo ir por el mundo acusando a Dios de todas las cosas que le ocurre al mundo. No, el mundo está en la condición que está porque no acepta a Dios, porque se apartó de Dios y fue decisión propia de cada ser humano, ¿ya? Entonces, a nosotros nos ha alumbrado la verdad, porque estaríamos en la misma condición de ellos, porque todo hombre está muerto espiritualmente, pero nosotros, Dios nos ha alumbrado, ha abierto nuestros ojos, así como lo hizo con Lidia. Lidia quizás había escuchado tantas veces la palabra de Dios, pero cuando Dios abrió el entendimiento de Lidia, pudo captar, pudo darse cuenta de todas las verdades que Pablo estaba hablando. Entonces, y ella fue salva. ¿Por qué? Por comprender, por entender. Al entender nosotros nos damos cuenta y actuamos. Ya. Entonces, Dios es soberano en la salvación, yo lo creo fuertemente y fielmente, pero también creo en la responsabilidad de cada ser humano.
Bueno, vamos a seguir en el pasaje. Entonces, todas estas cosas nos unen, ¿ya? Pero también las diversidades de dones y los oficios que se entregan. Bueno, Dios prepara a aquellos que van a trabajar en aquellos oficios dentro de la iglesia. eh, Eso no quita que pueda haber unidad, porque tenemos un solo Señor, un solo Dios y Padre. Entonces, siempre es lo mismo. Entonces, podemos ver, la semana pasada terminábamos con Efesios 4, del 7 al 8, ¿ya? O sea, uno de los versos que veíamos, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay unidad en el grupo, ¿cierto? Pero dice que a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, vamos a recordar un poco, lo vamos a repasar de nuevo un poquito más adelante, porque es importante entender estos versos para poder ver cómo a Dios se le confirió esa autoridad de dar dones, ya cómo Él vino y nos libertó. Y lo vamos a ver ahora también. Nuestro Señor se humilló al venir a la tierra tomando el cuerpo preparado por el Padre. En Hebreos 10:5 dice, por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Ese es el cuerpo en el cual vino nuestro Señor Jesús, y ese cuerpo, ¿cierto? Fue el que pagó por nuestros pecados en el madero de la cruz, que nos dio victoria en la cruz, ¿ya? Y hay todos aquellos que nos ha rescatado, son los cautivos que estábamos cautivos, ¿ya? Cautiva la cautividad. Eh, Nosotros somos cautivos de Jesucristo. Eso de nuestra libertad de poder elegir, sí, si bien es cierto, somos responsables, y lo hemos dicho nuevamente, pero no somos libres para hacer nuestra voluntad. Somos libres para hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Ese es el punto. Llevó cautiva la cautividad. O sea, nosotros ahora somos cautivos de Jesucristo. Y estamos dotados, cuando veíamos Gálatas, dotados, ¿cierto?, de su Espíritu Santo, quien es las arras que veíamos también en Efesios 1, las arras de nuestra herencia, las arras de lo que Dios nos ha dado, ¿cierto?, la garantía de lo que Dios nos ha dado. Y ese Espíritu de Dios está en nosotros porque fuimos bautizados, sumergidos en el cuerpo por intermedio del Espíritu Santo, ¿ya? Y entonces nosotros estamos capacitados hoy para vivir la vida cristiana, para vivir en pos de a Él. Obviamente no somos perfectos, no hay perfección en nosotros, y ese punto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Aquí en esta misma lección, vamos a ver un poquito más adelante, vamos a hablar de eso, pero es importante que nosotros entendamos esto, ¿ya? Porque el Señor Jesús se humilló viniendo a la tierra, pero también tuvo victoria, dice. Y no solo esto, sino que venció con poder, atando al hombre fuerte, quien tenía el dominio de todo. En Marcos capítulo 3, verso 27, dice, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. Y en 1 Juan, capítulo 3, verso 8, la segunda parte B, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Apocalipsis al final, cuando un texto muy conocido acerca del milenio, en el verso 20, habla la misma idea. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Ya? ¿Cuándo fue atado Satanás? Cuando Jesucristo vino. Lo mismo que están hablando todos estos pasajes.
del hombre fuerte que es atado, ¿cierto? Y para poder saquear su casa. Entonces fue vencido Satanás. Y así fue cautiva en la cautividad. Y Dios, el Señor tuvo la victoria. ¿Ya? Cuando fue la tentación, Jesús, a pesar de tener eh, ¿cómo se llama? Un ayuno de 40 días, de estar en el desierto sin agua. Imagínense, fue tentado por Satanás. ¿Y qué ser tentado? No quiere decir que haya caído en la tentación. Ser tentado es que se pone delante de nosotros la tentación. Fuimos tentados, está puesta la tentación delante de nosotros. Ahora, que nosotros la aceptemos o no, es otra cosa. Caímos o no caímos en la tentación. Pero Jesucristo no cayó en la tentación. Entonces, nos damos cuenta de que el Señor tuvo victoria para podernos llevar cautivos a nosotros, ¿ya? Y llevó cautiva a aquella cautividad que estaba bajo el poder de Satanás. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. A estos dio dones, ¿ya? Esto habla de la procesión, cuando antiguamente habían batallas, ¿ya? ¿Cierto? El que tenía la victoria también se llevaba cautivos, ¿cierto? A aquellos que estaban ahí, pero también llevaban todos los despojos de la guerra, todos los tesoros que habían, los llevaban. Entonces hacían una procesión cuando iban entrando en victoria. Ese es el simbolismo que presenta, lo que presenta el Salmo 68, ¿cierto? Y ahí él repartió esos dones y les preparó para ser, a uno dio dones, a todos dio dones, y a otros les preparó para ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, es ese nuestra introducción a este tema. Ahora, hay mucho error con respecto a qué es un apóstol, a qué es un profeta. Evangelista, pastor y maestro, nosotros ya sabemos lo que es, porque es común a nosotros. Pero a veces no entendemos bien qué es un apóstol, qué es un profeta. Entonces eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Para que podamos ir comprendiendo y darnos cuenta de que si estamos ante una persona falsa o no, ¿ya? Y esto lo vamos a ver un poquito más rápido. Dice, un apóstol. Primero, el apóstol significa enviado, embajador, representante. Pero en el Nuevo Testamento se aplica principalmente a los apóstoles de Jesucristo. Entonces, en Gálatas veíamos cómo Pablo decía que él era un apóstol de Jesucristo y cómo se le presentó el Señor y cómo lo entrenó el Señor. En 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, ¿cierto?, de la dispersión. Pedro, apóstol de Jesucristo. Y Judas, en el capítulo 1, verso 17, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Habla de un grupo específico, ¿ya? Y tener memoria de las palabras que nosotros las tenemos, podemos traerlas a nuestra memoria, ¿cierto? Las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos entender y podemos ver que también Jesús seleccionó personalmente para ser representante autorizados. Incluye esto, bueno, vemos en hecho a Matías, ¿cierto?, quien fue el reemplazo de Judas Iscariote. Hay harta discordia si es que realmente Matías o no, si se hizo bien, si hizo mal. No vamos a entrar en ese debate, pero sí la Biblia habla de Matías, ¿ya? Como uno de los 12, como el reemplazo de Judas Iscariote. Pero también vemos a Pablo, quien recibió el encargo de Cristo de ser apóstol a los gentiles. Y veíamos en Gálatas cómo a él se le había conferido este trabajo, ¿ya? Y ahí yo puse los textos para que los vea usted. Yo quiero avanzar un poquito más rápido en este punto, porque es un poquito largo, pero lo quiero avanzar rápido, ¿ya? Pero esos son los apóstoles. Los requisitos para ser apóstol, esto hay que entenderlo muy bien. Primero, ser escogidos directamente por el Señor. Los 12 fueron escogidos directamente por el Señor.
Por eso está la discordia en Matías, ¿ya? Ahora, Pablo, recordemos es que Pablo se le apareció el Señor, ¿ya? ¿Cierto? Cuando iba camino a Damasco. Y también explica en Gálatas, comenta y hace una autobiografía de él, ¿cierto? Cómo el Señor se le apareció, cómo no fue directamente a los apóstoles para que fueran enseñados por él, sino que fue a Arabia, ¿cierto? Al desierto de Arabia, y ahí estuvo un tiempo, ¿ya? Donde fue instruido, un tiempo de instrucción a solas con el Señor. Entonces el Señor le reveló todas estas cosas. En Marcos capítulo 3, 14 y 15 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad de sanar enfermos y echar fuera demonios. Lucas capítulo 6, 13 lo expresa de esta manera, dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Ya? Entonces en este pasaje dice que a sus discípulos, a los 12 que llamó, a ellos les llamó apóstoles. Ahora, hay algunos que dicen, algunas personas que dicen, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, habla de cómo el Señor comisionó a 70 personas. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de toda ciudad, ¿cierto? Y también le enseñó muchas cosas. Pero en ningún momento Lucas se refiere a estos 70, ¿ya? Como apóstoles, ¿ya? Entonces utilizan esta referencia para decir, no, que hoy día hay apóstoles, porque ahí enviaron muchos más. Sí, si bien es cierto, enviaron muchos más, pero no quiere decir que ellos fueron los discípulos del directo, ya como lo fueron los 12, quienes fueron preparados directamente. Y tampoco expresa Lucas que ellos fueron también apóstoles, sino que fueron enviados solamente, ¿ya? Pero cuando habla, Lucas también en el capítulo 6, verso 13, habla de sus discípulos, dice que ellos son los apóstoles. Y también en varios pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento habla de los 12 como los apóstoles, el grupo de los 12. Entonces, no hay más que ellos, no hay más que ellos. En Hechos 1, de 2 al 3 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, a los apóstoles también se les apareció el Señor y les comenzó a instruir. Siguió instruyéndoles muchas cosas, ¿ya? Cómo el Antiguo Testamento hablaba de él, de cómo sucederían las cosas. Y ahí fueron fortalecidos los apóstoles porque habían quedado desganados, ¿cierto? Sin deseos de seguir, porque habían quedado así como en un limbo, ¿ya? No saber qué hacer porque su rey se había ido, había sido crucificado y todo lo que había hablado acerca de él como que se había perdido. Pero cuando lo vieron resucitado se dieron cuenta de que no habían comprendido bien muchas cosas y él les enseñó. Entonces lo mismo pasó con Pablo, ¿ya? No sé si lo mismo, la Biblia no habla lo mismo de Matías, por eso hay tanta controversia con Matías, pero la Biblia también habla de él. Segundo señal, o segundo requisito, realizar señales de un apóstol autentificados por señales, prodigios y milagros. Ahora, muchos también que fueron enviados, y estos 70 también hicieron prodigios, se sanaron enfermos y cosas, y predicaron el Evangelio, ¿ya? Pero esto hay que entenderlo bien, porque las señales, los prodigios y los milagros fueron autorizados para que creyeran. Los judíos creían en las señales, en los prodigios, porque no le creían a cualquiera que viniera. Si no hacía prodigios y milagros, ¿ya? Y señales, ¿ya? Ellos no creían que venía de Dios. Entonces, una de las maneras en las cuales los judíos creían que Dios se presentaba a ellos
por hombres, ¿cierto? Y creían en la verdad de aquello que les decía, de que es, aquellos hombres les decía, como el Señor Jesús, ¿cierto? Era por los prodigios que hacían. Pero lo que pasó con el Señor fue muy distinto, porque muchos no creyeron, muchos no creyeron. Entonces, eh, pero pasó que ahí también hubo, se les puso una ceguera, ¿cierto? Porque tenía que acontecer todo lo que todo lo que aconteció, ¿ya? Entonces, eso tenemos que verlo. En 2 Corintios 12:12 dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, ¿ya? Las señales de apóstol, ¿ya? Habla de las señales de apóstol. Mateo 10:1, entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre espíritu inmundo para que echasen fuera para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ya. Entonces, Dios autentificó, ¿ya? El, cuando eran enviados, ¿cierto?, a predicar el Evangelio a los apóstoles y también algunos que no eran apóstoles, pero a los apóstoles principalmente les dio para hacer prodigios, milagros, prodigios. ¿Ya? Ahora, este punto es importante porque ahora, si bien es cierto, Dios hace milagros, ¿ya? Y ojo, yo no quiero decir que Dios no hace milagros. Sería ridículo decir de que Dios no hace milagros porque Él hace como Él quiere. Entonces, no podemos decir de que Dios no hace milagros hoy. Pero sí, yo no podemos ver de que Dios le ha conferido a un hombre la capacidad de hacer milagros. Porque a voluntad los apóstoles decían sana y sanaban. A voluntad los apóstoles hacían un prodigio, un milagro, se hacía un milagro, claro que era el poder de Dios, pero a voluntad de ellos. Hoy no es a voluntad nuestra. Dios hace y se mueve según nuestra oración. Dios se mueve, ¿cierto?, según su voluntad. Cuando nosotros oramos a Él, Él hace su voluntad, porque nuestra oración es unirnos a su voluntad siempre. Entonces, ese tema ya lo vimos, lo he expresado muchas veces en varias grabaciones. ¿Ya? Entonces, vemos que las señales son para autentificar una predicación, porque aquí lo importante no son las señales, no son los prodigios, no son los milagros. Lo importante es la predicación del Evangelio, el anuncio, ¿ya?, del reino de Dios que ha venido a la tierra. Entonces, eso lo podemos ver y vemos como en la historia también, en el Antiguo Testamento, Moisés, cómo creyeron en que él realmente estaba enviado por Dios, por los milagros, por los prodigios, por las señales que Dios hacía a través de él. Y Dios le decía a esto y cómo se mostraba. Pero es el poder de Dios siempre, siempre es el poder de Dios. No es que nosotros tengamos un poder sobrenatural. No, ellos no tenían el poder, los apóstoles no tenían poder. Ellos se les confirió la autoridad, ¿cierto?, para decir cuándo se hacía o no en voluntad propia, ¿ya? Pero Dios es el que tiene el poder de hacer las cosas, de los milagros, los prodigios y las señales. Y el tercer punto, que es importante, de apóstol, ser testigos de Cristo crucificado. Y hoy eso ya no se cumple, bueno, no se cumple. Creo que ninguno de los tres se cumple hoy. Entonces, en Hechos, capítulo 1, verso 21 al 22, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, hablando de los discípulos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. En 1 Corintios 9:1 dice, no soy apóstol, no soy libre, ¿ya? No he visto a Jesús, el Señor nuestro, fue testigo también. Entonces, en Hechos 10, del 39 al 41 dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que, que a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y vemos cómo cuando Él resucitó, varios pasajes en los evangelios hablan de que prepararon comida, estuvieron con Él, comieron y bebieron con Él. Entonces, lo vieron, participaron con Él después de resucitado. Entonces, ser testigo hoy de todas estas cosas ya no se revela. Hay mucha falsedad. Hay que tener mucho cuidado cuando dice, no, es que a mí se me apareció el Señor. A mí se me aparecieron los apóstoles. No, hay que tener cuidado con todas estas cosas. Porque, a ver, me da un poco de risa, pero también es serio, ¿ya? Porque hoy hay muchas personas engañadas con respecto a esto. Muchos hombres que dicen ser apóstoles, pero ya no corre. Mire, sigamos viendo. Dice, Pablo declara haber sido el último en satisfacer este último requisito. En 1 Corintios capítulo 15 del 7 al 8 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Desde el siglo I, después de Pablo, no ha habido apóstoles. Nunca hubo en la historia apóstoles, ya. Nunca más hubo en la historia apóstoles. Hoy se dice que hay apóstoles, ya. Pero no, oiga, hermano, si nuestros hermanos del primer siglo, quienes vieron, quienes tenían la palabra revelada y se les era revelada la verdad, contaban solamente a aquellos 12 como apóstoles y a Pablo como apóstol a los gentiles, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros hoy tenemos que estar creyendo todas estas cosas? Recordemos de que los apóstoles fueron agentes reveladores y autoritativos de Cristo, ¿ya? Entonces, ellos escribieron, Dios los usó para escribir la palabra de Dios. Ahora, no todos los que escribieron fueron apóstoles. Lucas, por ejemplo, no fue apóstol, ¿ya? Él estuvo con Pablo, ¿ya? Y él escribió muchas cosas, ¿ya? Pero ya recopilando información de todas las cosas y toda la verdad que él se le enseñaba. Tenemos a Santiago, tenemos el Evangelio de Marcos, no era de los apóstoles. Entonces tenemos que tener cuidado. Los apóstoles están descritos con nombres en la Biblia. Con nombres. Nadie más. Nadie más. Entonces tengamos cuidado en todas estas cosas. Y por último, después de Jesucristo, el Espíritu Santo les seguía revelando su verdad. Y eso es importante porque los apóstoles fueron utilizados por el Espíritu de Dios para poder hacer todas estas cosas. Escribirnos la palabra revelada, ¿cierto? Fueron usados orgánicamente por Dios. Y también tenemos a los profetas, que también hay mucho error. La palabra profeta significa aquel que habla en lugar de o portavoz de, ¿cierto? Los profetas del Antiguo Testamento, y vamos a hacer una referencia porque hay diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, nosotros le damos el mismo poder a ellos. No es lo mismo. Primero, los profetas del Antiguo Testamento recibían y entregaban nueva revelación de Dios. En todos los pasajes y en todos los escritos, ¿ya? Sobre todo los profetas, Dios entregaba revelación a su pueblo. Dios entregaba revelación a su pueblo entre ellos. Y nosotros lo tenemos aquí. Tenemos a Isaías, Jeremías y tantos otros pasajes, Ezequiel, Ageo, Daniel, Amos, tanto. Entonces, Dios entrega, y en 2 de Crónicas, capítulo 36, del 15 al 16, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación.
mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, los mensajeros son los mismos burlándose de sus profetas, de sus mensajeros. Profeta es un mensajero. Entonces, podemos tener, pero en el Nuevo Testamento no habla lo mismo. Hablaban para preparar a los suyos en acontecimientos futuros que ocurrirían. Por ejemplo, vemos en Hechos, capítulo 1, donde el Ágabo, ¿cierto?, le habla acerca, es usado por Dios para hablar de la hambruna que vendría, ¿ya?, en toda la tierra. Y también más adelante, el mismo profeta, Ágabo también, fue usado para mostrarle a Pablo que él sería atado, ¿cierto? Como él sería encarcelado y apresado cuando fuera a Jerusalén. Entonces, Dios preparó muchas cosas en acontecimientos que van ocurriendo en el futuro, pero en el futuro próximo, ¿ya? Utiliza profeta en ese sentido, ¿ya? Otro punto importante que tenemos que tener, que los profetas del Nuevo Testamento comunican la palabra ya escrita. Ya no tienen nueva revelación, es la palabra ya escrita. En 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto es la enseñanza. En 2 Pedro 1, 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios, ¿cierto? Ahora para nosotros, ellos tenían algunas cosas nomás, no mucho, solamente veían el Antiguo Testamento, ya, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol lo que le decía es que hacían bien en estar atentos en la palabra profética. Ellos tenían los escritos de Daniel, ellos tenían a Jeremías, ellos tenían a todos ellos, ¿ya? Entonces, y tercer punto, la profecía debe probarse. Debe probarse con respecto a la verdad anteriormente revelada. No pueden, hoy ya los profetas no vienen a entregar nuevas revelaciones. El canon de la Escritura está cerrado. No cierro la Biblia porque la estoy marcando, que no se me va a perder. Pero el canon de la Escritura está cerrado. Apocalipsis nos añade más. ¿Ya? Entonces, con esa revelación que tenemos, Dios nos muestra cómo nosotros debemos vivir, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Él se revela a nosotros, ¿ya? No es, a veces muchos utilizan la palabra de Dios para ver su futuro, lo que Dios tiene preparado para ellos. Sí, muestra muchas cosas, pero lo importante aquí de la palabra de Dios, lo más importante, es cómo Dios se revela al hombre. ¿Ya? Y ese es el punto. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No les dice crean en todo lo que está diciendo, no, juzguen. En 1 Tesalonicenses 5, 20 al 22, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, debemos tener cuidado, no menospreciar la profecía, obviamente no menospreciarla, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Aunque en 1 Corintios capítulo 13 al final dice que las profecías y las lenguas irán cesando porque tenían un fin específico. ¿Ya? Irán cesando. Cesar significa ir deteniéndose progresivamente, ¿ya? Porque era necesario que nosotros se nos revelara.
tenemos la revelación de la palabra de Dios, de quién es Dios. Entonces, si bien es cierto, ¿pueden haber profetas? Yo creo que sí, pero ninguno puede decir, yo traigo palabra de revelación nueva para que ustedes tengan. No, falso, falso. No puede haber revelación nueva. Entonces debemos estar preocupándonos. Muchas personas me han comentado y me han hablado acerca de que se sienten a veces mal cuando alguien habla, ¿cierto? Y como que cuestionan en su interior algunas cosas de las que hablan y se sienten mal. Pero yo les digo, eso es por desconocimiento, primero, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que escudriñar todo, todo, no creer a cualquiera. Hay muchos falsos profetas y la Biblia nos dice que hay mucha falsedad en las profecías. Entonces debemos tener cuidado, no creer todo lo que se dice, no todo. En Hebreos capítulo 1, y ya con esto estamos terminando, que es un verso más, Dios habiendo hablado muchas veces a muchas maneras, en otros tiempos a padres y por los profetas, ¿cierto? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces la última revelación es el Hijo de Dios y nos ha hablado por el Hijo. Y Dios usa, ¿cierto? Usó apóstoles para hablar también de su palabra. ¿Sí? Quien es cierto utilizó algunos profetas para también revelar algunas cosas. Pero hoy utiliza evangelistas principalmente, pastores y maestros. Pastores y maestros. Hasta ahí llegamos. Entonces, ya no tenemos apóstoles. Profecía podemos tener, pero en algunas situaciones hay que tener mucho cuidado con las profecías. Hay que tener cuidado con las profecías, porque la misma palabra nos dice que tenemos que tener cuidado. Como lo mismo pasa cuando una persona predica. ¿Ya? Debemos tener cuidado lo que dice y debemos de escudriñar también lo que dice. ¿Por qué? Porque también puede estar enseñando la falsedad, el error, puede estar desviado de su doctrina. Y así los maestros, lo mismo, los evangelistas, lo mismo. Siempre debemos escudriñar. No podemos llegar al cielo, oye, tú, cuando nos presentemos delante del Señor, ay, que el pastor me dijo. No, usted tiene la obligación y el deber de abrir la Biblia, o tiene algún hermano en el cual confíe, ¿cierto? El cual le pueda mostrar por la palabra de Dios, por la palabra. No que se lo diga así, no, es que aquí dice aquí. No, muéstrele por la palabra, ¿ya? Que es verdad lo que le está diciendo. Entonces, la última revelación es nuestro Señor Jesucristo y la advertencia que está al final de Apocalipsis, ¿cierto? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera esta cosa, Dios traerá sobre las plagas que están escritas sobre este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en él, en este libro. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos con esto aquellos dos oficios que para que los conozcamos, qué es lo que la palabra de Dios, yo lo resumí porque hay mucho más que hablar de él, pero resumí lo que más podía para poder introducirlo y no alargar tanto el tema de hoy, ¿ya? Entonces, tenemos los apóstoles, tenemos los profetas, los evangelistas, que son hombres que proclaman las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a los no creyentes, ese es un evangelista, y los pastores y maestros encargados de apacentar e instruir a la iglesia, instruir la grey, ¿ya? Entonces, Efesios 4, del 7 al 11, nos habla de la humillación de Jesucristo, lo vimos al principio, cómo Dios se humilló, cómo el Señor, siendo Dios, se humilló, ¿cierto? La victoria que Él tuvo al venir aquí muriendo en la cruz, ¿cierto? Y fue resucitado. Exaltación, como está a la diestra hoy de Dios Padre y se le confirió poder sobre todas las cosas, ¿cierto? Repartió dones, ¿ya? Repartió dones a todos aquellos que llevó cautivos, que eran cautivos de Satanás. Nosotros, todo hermano, todo hombre que es hijo de Dios, tiene dones, ¿ya? Y a uno, y constituyó a algunos
con los oficios que ya hemos visto, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ahora podemos entrar al verso 12 ya, con este. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos. Aquí vemos, los dones y los oficios son entregados con este fin. Perfeccionar a los santos. Uno de los puntos que están aquí. En 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuál es el fin? Joder al hermano, no. Oye, el pastor, puta, que me dice esto, que yo tengo que hacer, puta, que es molesto. No. El fin de toda instrucción, de la corrección y de la enseñanza, ¿ya? Es el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando Dios use a nuestro pastor, use a algún hermano para hablarle acerca de algunas cosas que usted está haciendo, porque ve que usted está mal, ¿cierto? O la misma palabra de Dios en la predicación, Dios la utiliza para hablarle a usted directamente, porque la palabra de Dios nos refleja quiénes somos. Entonces, usted muérdase la lengua antes de hablar mal de algún hermano, de nuestro pastor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el fin de toda aquella corrección debemos de tomarla para ser perfectos, porque Dios quiere que seamos perfectos, ¿ya? Para la obra del ministerio, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo, ¿ya? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, primero somos perfeccionados individualmente, ¿cierto? ¿Para qué individualmente? Para la obra del ministerio, para trabajar, ¿ya? En la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo. Entonces, nuestros dones y oficios que Dios nos ha dado no son en vano, no son para tenerlos de bonito. La palabra de los talentos habla acerca de ello. Muchos hacen la diferencia entre un talento y un don. Para mí son lo mismo. Para mí son lo mismo. Son algo en lo cual Dios nos ha dado, ¿ya? Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo. Porque si el fin es el mismo, podemos tener diferencias. Unos actúan de una manera, unos tienen otro tipo de trabajo, unos tienen oficio, otros hay diversidad de dones, ¿cierto? Pero todos debemos poner nuestros talentos, nuestros dones en operación dentro de la iglesia, porque nuestros dones no son entregados para nosotros, sino que son entregados para la edificación del cuerpo. Entonces, en Hechos 20, 32 dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Para eso son los dones y los oficios, y ese es su fin. La meta, vamos a ver la meta. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad de la fe habla del conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe. Ahora, ojo, hay mucha disputa acerca de que nuestra fe, ¿cierto?, es el creer. Sí, pero está todo unido. No existe fe en el Señor en un vacío doctrinal, fuera de la palabra de Dios, sin conocimiento de doctrina. Nosotros debemos de... Usted no puede decir, yo creo en el Señor. ¿Por qué creo en el Señor? No sé, porque lo siento en mi corazón. No, hermano, qué falso eso. No. Nosotros creemos en el Señor porque hemos conocido la verdad revelada de Dios. No se puede, nosotros no hemos aceptado al Señor por emoción. Nosotros hemos aceptado a Dios porque Él nos dio nueva vida, ¿ya? Porque Él murió por nuestros pecados y debemos conocer a nuestro Señor, y es importante conocer a nuestro Señor, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Todas nuestras doctrinas están centradas en ¿quién? En nuestro Señor Jesús, ¿ya?
el conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí en ese punto, en 2 Corintios 3, 18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces nosotros somos transformados por intermedio de la palabra de Dios, contemplando a Jesucristo, porque la palabra de Dios habla de Jesucristo. Entonces, contemplándole a Él, conociéndole a Él, vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Ya? Nuestra meta es llegar a la unidad de la fe, pero esa unidad de la fe no se va a lograr si no conocemos a nuestro Señor, sin conocer doctrina. Y hermanos que le hacen el asco a la doctrina. No, hermano, usted tiene que disponerse. Hay hermanos que dicen, no, es que yo voy a orar, yo oro, yo tengo mi relación con el Señor, yo oro, yo oro, yo oro. Sí, es importante que ore, importantísimo que ore. Y debemos todos tener una buena relación con el Señor. Pero imagínense esto. Imagínense que tiene un amigo y él va a su casa y le dice, y habla, y cuando usted quiere decir algo, no, él sigue hablando y otra vez usted quiere decir, pero no, y sigue hablando. Entonces háblase. Esto es monótono. Entonces, no podemos tener una relación solamente nosotros hablando. El Señor se nos revela por la palabra de Dios. Entonces, conociéndole a Él, nuestras relaciones, nosotros oramos al Señor y por intermedio de la palabra Él se nos revela a nosotros y nos dice y nos da confianza, nos da fuerza, nos da ánimo, pero también nos redarguye, nos instruye. Entonces, tengamos cuidado. No puede haber un cristiano que no pueda conocer, que no conozca al Señor, aunque sea en lo más básico. Entonces debemos de prestar atención. Las escuelas dominicales, si bien es cierto, hay muchos que discuten que las escuelas dominicales no son bíblicas, pero tienen un buen propósito de conocer al Señor, de conocer la palabra revelada. Entonces, cuando tiene un buen propósito, nosotros podemos discernir, pero es por un buen propósito. Es para que nosotros seamos edificados como iglesia. ¿Ya? Entonces, cuando los hermanos no van, ¿qué están haciendo? Se están apartando, alejando de la iglesia. No están, hay hermanos que llegan hasta la banca, se sientan y son cero aporte. Solo son consumidores del evangelio, nada más consumidores del evangelio. No crecen ni tampoco dejan crecer. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado con todas estas cosas que ocurren. Perdón, es hacia el otro lado. En 1 Juan 3, 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Por qué no? Porque nosotros nos miramos por la palabra de Dios, pero no contemplamos a Cristo cara a cara. Mire lo que dice la siguiente, pero sabemos que cuando Él se manifieste, nuestro Señor, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahí seremos semejantes. Hoy somos imperfectos, estamos siendo santificados, vamos creciendo en santificación por intermedio de la palabra, por intermedio de la oración. El ayuno también es importante, pero si no hay un complemento de todas estas cosas, nosotros no crecemos bien. Nosotros no crecemos. Es como a un niño darle leche hasta que tenga 20 años. No va a ser, no va a crecer bien solamente con leche. Tiene que después, en algún periodo, ir consumiendo ya comida y tantas otras cosas que necesita el cuerpo. Entonces, asimismo nosotros los cristianos tenemos que empezar a consumir vianda. ¿Ya? Tenemos que comer portito, tenemos que empezar a comer las legumbres tan ricas que son carnecitas, ¿cierto? Las papitas, que ya me está dando hambre tanto comer comida, tanto nombrar comida. Pero Dios utiliza todo esto para que nosotros crezcamos, pero tiene que ser un complemento, no puede ser una cosa, ¿ya? Entonces, se nos revela el Señor Jesús por aquí. Esta es la única revelación del Señor Jesús que tenemos, ¿ya? Pero un día Él vendrá y seremos tal como Él. Esa es nuestra meta. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Madurez.
patrón Jesucristo. El patrón de la madurez es Jesucristo. Él es nuestra imagen a la cual nosotros tenemos que alcanzar, ¿ya? Llegar a Él, ¿ya? Entonces habla de madurez, habla de crecimiento, y esto lo vamos a ver más adelante. Verso 14, las marcas del crecimiento. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Primero aquí estamos viendo un aspecto negativo, como marcas del crecimiento. Contraste entre madurez y niño. Eso es lo que hablábamos anteriormente. El niño debe ir creciendo. El niño es inmaduro. Y así hay muchos cristianos hoy. A lo mejor no voy a decir que son falsos cristianos, no. Pero puede haber un cristiano con un crecimiento espiritual deficiente. Sí, un niño inmaduro. Un niño que no crece. Un niño que no tiene todos los nutrientes, que no fue edificado. Por eso es importante que la iglesia hayan trabajos para que nosotros seamos edificados en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si no los hermanos quedan deficientes, sin crecimiento. Entonces, hace este constante, porque ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina. Los vientos de doctrina hablan de estar fuera del conocimiento de Cristo, y ellos aceptan toda clase de errores doctrinales e interpretaciones falsas. Dicen estar preparados para toda enseñanza, pero no lo están. No lo están. Viene una falsa enseñanza, viene alguien que dice ser profeta y primero los desbanca con todos sus bienes y después le dice, yo le creía a tal profeta y recibo bendición. Está buscando lo propio, ¿no? Está buscando lo propio. Entonces, no seamos niños fluctuantes, porque vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina, ¿ya? Y estos vientos de doctrina, 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22 dice, examinadlo todo, no creerle a todo el mundo. No es que mi pastor dijo, no, examínelo. No es que el hermano Moisés dijo, no, examínelo. Examínelo. No es que el hermano tal me dijo, o vino el profeta tanto y dijo esto y esto. No, examínelo todo, retened lo bueno, obtener de toda especie de mal. Hermano, apréndanse este verso, a examinarlo todo, todo, todo. Todo es todo. Ya, no unas cosas sí, otras no, todo es todo. Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los falsos profetas no vienen de afuera. Los falsos ministros no vienen de afuera. Los falsos hombres que enseñan el error, falsos maestros, no vienen de afuera. Están dentro mismo de la iglesia. Ahí crecen. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Es que el hermano me cae tan bien. Hermano, yo le puedo caer tan bien. Hay hermanos que me dicen, me gusta, ya, gracias. Me gusta cómo presenta la verdad. Sí, gracias, hermana. Primero, Dios tiene que ser glorificado en todo. Pero no crea todo lo que yo digo. Usted tiene que examinarlo también. No diga, es que el hermano Moisés dijo, yo me puedo equivocar en algún momento. Soy hombre, no soy perfecto. Yo estoy conociendo la palabra de Dios. Muchas veces he ratificado algunas cosas que en lo cual yo he estado equivocado. Entonces, tenemos que tener cuidado. Usted tiene que tener cuidado, ¿ya? Yo no lo estoy haciendo con mala voluntad. Yo si enseño algo no lo hago con mala voluntad. Y no estoy diciendo que se van a levantar hombres haciéndolo con mala voluntad, pero van a estar enseñando el error. Entonces, usted escucha la escuela dominical, tome su Biblia, como lo he dicho muchas veces, y mire los pasajes que estamos viendo. Yo coloco los textos completos aquí, ¿para qué? Para que usted vea que yo no me lo estoy cuenteando, ¿ya? Que yo no lo estoy mintiendo, yo estoy diciendo la verdad. Y los textos los agrego siempre cuando están dentro de su contexto, ¿ya? Del mismo contexto. No tomo textos así, esta me sirve. No es llegar y agarrar versos nomás y tirarlo a la chunte. Como jugar a las bolitas a ver cuál cae en el hoyo. No son así.
Nosotros tenemos que tener cuidado porque dentro de nosotros mismos se van a levantar hombres. Romanos 16, 17 al 18. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay hombres que lo hacen perversamente, hay hombres que lo hacen creyendo que tienen la verdad, ya los llevan con engaño. Hay muchos que lo hacen solamente para sacarle dinero a la iglesia. ¿Cuántos se ha sabido de hombres, esos pseudos apóstoles que dicen ser apóstoles? Lo único que hacen es pedir y pedir y pedir y pedir dinero. Lo hacen para satisfacerse ellos mismos, para llenar sus propios vientres, para eso. Y engañan a la iglesia. ¿Ya? Escuché a uno de estos una vez, un pseudo apóstol dice, burlándose de los pastores que no tenían, ¿ya? Que no tenían riqueza, que no tenían, porque ellos no podían ser bendición. Y él mostraba un traje así todo dañado así, y lo hacía tira, decía, no, el verdadero ministro, la bendición, el que entrega bendición es un rico en el Señor. Y mostraba su traje así, marca no sé qué. Entonces, burlándose de los pastores que no tienen. Y la Biblia no nos habla de tener riqueza. Hay momentos en los cuales vamos a padecer y no vamos a tener nada quizás. Pero aquellos ministros, los verdaderos ministros, son los que no están preocupados de que usted le esté dando plata, no están preocupados de ello. Su preocupación principal es que usted crezca, el crecimiento de la iglesia. Oran, diezme o no diezme, usted ofrenda o no ofrende, a ellos les da lo mismo. ¿Por qué? Porque lo importante para ellos es la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Cuando a veces viene un predicador, viene tal evangelista, vamos para allá. No van ni a su iglesia, no van ni a su iglesia. Y vienen y andan persiguiendo a otras personas y que muy probablemente les digan falsedad. A lo mejor no, pero eso se ve mal, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado porque las marcas de crecimiento primero muestran este aspecto negativo de poder caer fácilmente en enseñanzas falsas. Pero tenemos el verso 15, que es la contraparte, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El aspecto positivo. Verdad en amor. Aferrándonos a la verdad. El amor predica la verdad, enseña y exhorta. ¿Ya? Ojo con eso. A veces, muchas veces lo hemos hablado, el amor es confundido, porque el amor predica la verdad, enseña y exhorta, si estamos bien, pero también redarguye, reprende y disciplina. Cuando no se redarguye, no se reprende y no se disciplina, no hay verdadero amor. ¿Ya? Ahí estamos tratando de hacerle la naya a los hermanos, de no predicar la verdad. Pero la palabra de Dios tiene tanto enseñanza, exhortación, ¿cierto? Consolación, pero también redarguye, reprende y disciplina. Tiene estos dos aspectos. Y el amor, esa es la verdad en amor. 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ya? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Crecer en todo. Cuando nosotros vamos creciendo, siguiendo la verdad en amor, vamos creciendo en todo aspecto. Aquí tenemos Juan 13:34, que os améis unos a otros. Gálatas 5:3, servíos por amor unos a otros. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Colosenses 3:13, soportando unos a otros, perdonando